Estamos a viernes 19 de julio de 2024. La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo ha convocado a un plantón y hablan de otras medidas en las estaciones de servicio. Para conocer estas y más noticias, quédense junto a nosotros. Vamos con los titulares. Frente Popular continuará con las acciones de protesta contra el gobierno. Ministra de Trabajo y gerente de CNT comparecieron sobre los contratos colectivos en el sector público. Construye le dice no a la violencia política de género. Ya regresamos con este recorrido informativo. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos, amigos y amigas, y desde el Frente Popular se rechazó la detención de uno de sus dirigentes durante las protestas contra la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, realizada este 18 de julio. En este contexto, Nelson Erazo, presidente de esta central sindical, mencionó que las acciones de protesta contra el gobierno continuarán y que éstas se definirán en la convención del Frente Unitario de Trabajadores prevista para este 25 de julio. Rolando Goyes nos preparó un reporte. Conozcamos un poco más acerca de este tema. Corape informa. Y el país se integra. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, rechazó la detención de Carlos Castellanos, dirigente provincial de esta organización, cuando se encontraba protestando por el incremento en los precios de los combustibles en los bajos de la Caja del Seguro este 18 de julio. Las amenazas por parte de las fuerzas policiales y del mismo ejército, quienes han señalado que la decisión del gobierno nacional es impedir estas jornadas de protesta que están enmarcadas en lo que establece la Constitución en lo referente al derecho a la resistencia, pero que tratan de impedir esta acción sobre la base de acallar la voz encarcelando a los luchadores sociales. Dijo que estas acciones del gobierno no amilanarán la resistencia de los pueblos a las políticas del presidente Noboa. El gobierno nacional ha priorizado los acuerdos con los organismos multilaterales y gobierna evidentemente para los grupos económicos. De la misma manera, Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, rechazó que se pretenda intimidar con estas acciones el derecho a la resistencia que tienen los ciudadanos. No nos van a amedrentar. Mientras el gobierno busca encarcelar dirigentes, el pueblo se muere de hambre. El pueblo se muere por la inseguridad. El pueblo se muere por la falta de medicinas. Y frente a ello, nosotros ratificamos la justeza de la lucha. Rechazamos la criminalización de la lucha social. Micaela Chávez, de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, añadió que el presidente Noboa ha incumplido con lo que ofreció en campaña y que es por esta razón que los ecuatorianos saldrán a las calles. El presidente ha maquillado en estos últimos días las cifras de su supuesto combate a la delincuencia. Lo único que ha hecho es criminalizar a los jóvenes que no tenemos empleo, que somos de sectores populares. Los sectores populares somos los que más sufrimos el alto costo de la vida. Al respecto, Nelson Erazo mencionó que las organizaciones sindicales resolverán en la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores FUT las próximas acciones contra el gobierno, misma que será el 25 de julio de 2024. Que tiene como objetivo discutir los problemas que hoy atravesamos los trabajadores y los pueblos, así como también establecer nuevas acciones de lucha. Concluyó haciendo un llamado a la dirigencia de la CONAIE para dialogar y plantear propuestas de lucha y resistencia, ya que sostuvo que el Ejecutivo estaría respondiendo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese reporte y contarles que el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Candepe, Ivo Rosero, habló de la difícil situación que atraviesan las estaciones de servicio en el país, sobre todo las que se encuentran más alejadas de los centros de distribución y que asumen altos costos de transporte. Rosero señaló la necesidad de actualizar el margen de comercialización que lleva congelado 21 años.
Y algo importante, anunció las medidas para ser atendidos por el ministro de Economía, como la realización de un plantón este 25 de julio y la decisión de estaciones de servicio de Azuay, Imbabura y Manabí que no comprarán combustible por un día. Veamos sus declaraciones. Y estamos convocando al 7º plantón pacífico, como siempre lo hemos hecho, con respeto, pero con firmeza y dignidad, frente al Palacio de Carondelet, para que nos reciba, para que nos dé una cita el ministro de Finanzas, no ningún delegado, porque ya vimos lo que pasó, ¿no? Y lleguemos a un entendimiento y haga justicia con nuestro sector. Va a ser el 25 de julio, el próximo jueves, frente al Palacio de Carondelet en la mañana, y se van a tomar algunas medidas adicionales que ya están anunciando algunas provincias, como por ejemplo la no compra de combustible, ¿no? Ya se ha anunciado y se ha pronunciado Azuay, Imbabura, Manabí y otras provincias más en protesta, ¿no? Por todas estas problemáticas que hay, por la no existencia de los beaterios de combustible y obviamente por el margen congelado 21 años. Entonces esto va a aumentarse, sabemos, ¿no?, que no podemos paralizar porque nos hicieron el favor de convertirnos en servicio público y si no vamos presos, pero hay provincias, hay compañeros que están dispuestos a hacerlo, porque ya no soportan más. Pasamos de inmediato a otras noticias y contarles que mediante la Ministerial 080, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, estableció un nuevo reglamento para regular los contratos colectivos en el sector público. En torno a esto, la representante de esta cartera de Estado y Roberto Curi, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en donde la ministra Núñez aclaró que este acuerdo busca contextualizar lo que ya está establecido en la Ley de Empresas Públicas. Lo único que hicimos nosotros, señor presidente y señores legisladores, es contextualizar. ¿Qué significa contextualizar ya en un acuerdo ministerial? Tipificar, escribir, detallar todas las normas legales que rigen en el Ecuador la contratación colectiva. Eso es lo que consta en el acuerdo ministerial número 080. Las razones por las cuales la contratación colectiva se la debe respetar y así consta en la Constitución de la República, al igual que en las normas pertinentes, en este caso, el Código del Trabajo. Y como parte de la estructura de este acuerdo ministerial, se contempla la base normativa para la elaboración de contratos colectivos, así lo señaló la ministra de Trabajo. La segunda estructura que conforma este acuerdo ministerial es ya específicamente sobre el reglamento para la presentación, negociación y suscripción de los contratos colectivos. El primer capítulo tiene generalidades que incluyen el ámbito de aplicación tanto para el sector público como para el sector privado, el objeto del reglamento. El segundo capítulo contiene la presentación de los proyectos de contratos colectivos porque tiene que realizarse esta presentación de proyecto ante el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio del Trabajo. El tercer capítulo de la estructura de este acuerdo ministerial señala la presentación ya, ahora sí, de los contratos colectivos en el sector público y también la forma de negociación de este tipo de contratos colectivos en este sector, en el sector público. El gerente general subrogante de CNT, Roberto Curi, detalló los beneficios que reciben más de 5.000 trabajadores que se encuentran bajo contrato colectivo. Los beneficios que se desprenden de este nuevo contrato colectivo abarcan subsidios y servicios de asistencia médica, así como valores destinados exclusivamente a la transportación y alimentación diaria. Además, tarjetas de descuentos en los principales supermercados. El nuevo contrato colectivo también tiene entre sus principales beneficios la estabilidad laboral por 4 años y en caso de que se separa un trabajador, este recibiría una indemnización de hasta 48 remuneraciones. Finalmente, el presidente de la Comisión, Patricio Chávez, dio por terminada la comparecencia de esta sesión, recalcando que continuarán convocando a más autoridades, especialmente sindicalistas, para conocer lo que implicaría estos cambios en la normativa de los contratos colectivos en las empresas públicas.
Y pasamos de inmediato a otras noticias, en este caso temas también que han sido tratados por la Asamblea Nacional, y contarles que mediante un comunicado con fecha 19 de julio, la Asamblea Nacional señaló que el presidente Noboa violó la Constitución en sus artículos 139 y 147, numeral 12, al vetar una ley que ya había sido vetada anteriormente. Esto en el contexto de la ley reformatoria a las leyes del IES y BIES. Aquí se indica que el 12 de abril el Ejecutivo hizo un veto parcial por inconstitucionalidad. Luego, el pasado 21 de mayo, la Corte Constitucional emitió un dictamen correspondiente a la Asamblea para su tratamiento con un plazo de 30 días. El 21 de junio, el Legislativo remitió a Carondelet el documento final del proyecto para su sanción, es decir, para su publicación en el registro oficial. Sin embargo, cita el comunicado, en un acto absolutamente inconstitucional, la Presidencia de la República, reconociendo en el texto enviado que tiene la obligación de sancionar y enviar para su publicación la ley, no lo hizo y envió una nueva objeción al proyecto, transgrediendo flagrantemente los artículos 139 y 147, numeral 12 de la Constitución de la República, y además arrogándose funciones. Frente a este escenario, la Asamblea señaló que devolverá este atropello sin precedentes a la norma suprema. Y continuando con este mismo tema, contarles que la Secretaría de la Presidencia de la República ha respondido y ha señalado que el nuevo texto corregido por la Asamblea Nacional, a pesar de haber realizado los cambios, ha incurrido en una nueva inconstitucionalidad en el artículo 7 y que esto no se puede pasar por alto, ya que contraviene la Constitución y se daría paso a la expedición de una ley que atenta contra el derecho a la seguridad pública y que genera un riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, hablan de un error en el artículo 9 que provocaría una antinomía jurídica que resulta inconveniente. Por ello indican que en cumplimiento con sus responsabilidades y funciones constitucionales y bajo criterio técnico, el presidente vuelve a emitir esta objeción por inconstitucionalidad, precautelando que la ley que finalmente entra en vigencia cuente con toda la rigurosidad normativa correspondiente. Cambiamos de inmediato de temas aquí en Ecuador en Contacto y contarles que durante el lanzamiento del Foro Económico de Mujeres que se desarrollará en nuestro país el 26 de septiembre de 2024, se mencionó que uno de los objetivos que se buscará es generar políticas para la equidad en los procesos de contratación laboral. En este contexto, se precisó que el desempleo de las mujeres en el país es del 4,5%, comparado con el 3,5% en los hombres. Rolando Goyes nos cuenta más en el siguiente reporte. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. De acuerdo con el Banco Mundial, en 86 países las mujeres enfrentan restricciones laborales, lo que afecta a aproximadamente 2.400 millones de mujeres en todo el mundo. En Ecuador, solo el 42% de las mujeres pertenecen a la población económicamente activa. De este grupo, solo el 32% tiene un empleo adecuado, comparado con el 68% de los hombres. Datos que se conocieron durante el lanzamiento del cuarto Foro Económico de Mujeres, que se celebrará en nuestro país el próximo 26 de septiembre. Así lo dijo Catalina Cajías, directora del Foro Económico de Mujeres en Ecuador. Hay que estar visibles y hay que levantar la mano y estar también activas y vigentes hacia estos nuevos conocimientos. Web Ecuador trae más de 9 horas en el 26 de septiembre en la que vamos a dar conferencias y talleres donde de la mano de expertos pueden tener información y temas de actualidad. Cristina Callejas, directora académica de la Fundación Focus, precisó que son en estos espacios donde se delinean las políticas que como Estados se debe priorizar en lo referente a temas de equidad, movilidad, empleo y seguridad. La brecha de género no solamente en cuanto a la economía, a los emprendimientos, sino también que hay una brecha de género política, hay una brecha de género en cargos directivos, hay una brecha de género de mujeres en cargos de alto nivel en juntas directivas. Este espacio también impulsará el desarrollo local y regional del sector empresarial, bajo un compromiso genuino de cerrar la brecha de género en la educación de las mujeres en el mundo empresarial. Así lo precisó Mercedes Córdoba, de MC Comunicaciones. Pero qué pena también decirlo que Ecuador también lidera esa lista donde los emprendimientos abortan antes de los 3 años. La lista de la que Ecuador orgullosamente puede estar en primer lugar justamente está liderada por mujeres. ¿Y saben por qué fracasa? Por 2 aspectos. Uno, por la falta de oportunidades en el sector corporativo, en el sector empresarial y en el sector privado.
Y el otro, porque muchas de las mujeres o muchas de las veces somos las propias mujeres las que dejamos de creer en quien está al lado nuestro. En esta nueva edición, en colaboración con TDM International, validado por la Global Innovation Management Institute y la WEF Ecuador, se ofrecerán 10 becas gratuitas en innovación que están dirigidas a los participantes del foro. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra y contarles que el movimiento Construye ha decidido formar parte de los partidos políticos que se comprometen con la iniciativa Violeta Sí, Violencia No, de la organización Coalición Violeta, que busca impulsar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en la política del país. Según Ana Gómez, representante de Coalición Violeta, el Tribunal Contencioso Electoral ha registrado 34 denuncias de violencia política de género desde febrero de 2020 con 8 sentencias condenatorias. Este informe llega de las manos de nuestra compañera Nicole Mendoza, así que conozcamos un poco más. Corape informa. Y el país se integra. Violeta Sí, Violencia No es el nuevo compromiso que mantiene la organización feminista y civil Coalición Violeta, con diferentes movimientos y partidos políticos para erradicar la violencia política de género en el país. Es así como el movimiento Construye pasó a ser la 8ª organización que forma parte de esta iniciativa, quienes han realizado alianzas tanto externas como internas para cumplir con este objetivo. Así lo señaló Andrea Obando, coordinadora nacional de Construye. Que nos encontramos en el momento fortaleciendo la formación de mujeres militantes en nuestra organización política a través de sólidas alianzas, tanto internas, pero también como externas. Nos destacamos nosotros por ser el único movimiento del país en tener una lideresa mujer. Yo creo que eso nos ha permitido que las mujeres vengan a nuestro movimiento y se sientan empoderadas porque esa voz del movimiento es femenina. Para Iván González, representante del movimiento Construye, la paridad ha sido pieza fundamental de su reglamento interno. Fuimos una organización política que siempre lo dejó escrito, digamos, en su régimen orgánico, el tema de procurar la paridad en los cargos de representación, tanto en la dirección política del movimiento como en la participación de candidaturas. González recalcó que la poca presencia femenina en los movimientos políticos se debe a la realidad que viven las mujeres en su entorno. Por la realidad misma que viven las mujeres. El tema de dependencia económica, las tareas de cuidado, que hacen que como organización estemos pensando cómo y de qué forma buscamos espacios que garanticen la participación política de las mujeres en el movimiento. Por su parte, Ana Gómez, representante de Coalición Violeta, se refirió a los 7 postulados que conforman este compromiso. La participación política de las mujeres en entornos libres de violencia, fortaleciendo sus capacidades, pero además asumiendo el compromiso de tener protocolos internos, mecanismos internos precisamente para evitar, para prevenir, para sancionar también la violencia política en caso de existir por razones de género. Revisar que las candidaturas en serio no incumplan con los requisitos, por ejemplo, de adeudar pensiones alimenticias, pero también garantizar que en la política los espacios de cuidado sean compartidos. Entre las organizaciones firmantes de este compromiso está Unidad Popular, Partido Avanza, Izquierda Democrática, Pachacutic, Suma 23, Movimiento Renovación Total Reto y Movimiento Creo. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa. Y el Ecuador se integra, te agradecemos Nicole, y con tu reporte nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ecuador en Contacto. Ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitsa. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa shimikunapa kawsaymanta. ¿Cómo están? Soy Mama Pachita. Hoy les invito a aprender los saludos en el idioma de la nacionalidad chachi. Mucha atención. ¿Cómo se dice buenos días, compañero, en chapalá? Para que se haga más fácil, vamos a repetir juntos. Urakepenene kumbani. Ahora, ¿cómo se dice buenas tardes, compañero? Muy bien. Y ahora aprendamos el saludo de la noche en chapalá.
Eso quiere decir buenas noches, compañero. Así, vamos a seguir aprendiendo más saludos en nuestros idiomas originarios. Recuerde, si quiere saludar, saluda en chapalá. Hasta el próximo encuentro. Corape, por la vida de las lenguas indígenas. Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto, gracias a quienes se informan junto a nosotros en este viernes y contarles que los hechos violentos en el país continúan. Ayer 18 de julio se generó una nueva alerta tras el atentado a varias personas dentro de un bus interprovincial. Aquí se les arrebató la vida, entre ellos a un niño. Todos serían parte de una misma familia. El hecho se registró en el cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos, y dejó también varios heridos. Hoy la Policía Nacional informó detalles de este lamentable hecho. Hasta el momento hay 2 personas detenidas, Edgar G. y Eusebio B., quien registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Veamos lo que informó personal policial. Bueno, nosotros como Policía Nacional aproximadamente a las 20 horas recibimos una llamada que indicaban que en el sector de La Aurora, en el sector de Pueblo Viejo, existía un bus, el mismo que en el interior había 4 personas fallecidas y varios heridos. Inmediatamente nos trasladamos al lugar. Vemos de que este es un enfrentamiento entre bandas. Presumimos de que es una organización delictiva que actúa en el sector de Pueblo Viejo. Estas personas habitaban en Pueblo Viejo y se estaban trasladando a la frontera, querían salir del país. Vemos de que esto no es un asalto de carreteras, hay que tener claro, esto estaba dirigido, esto se podía haber cometido aquí en Los Ríos o en Tulcán. Vinieron en una camioneta Ford 150, en un vehículo. Estamos investigando, ayer se hizo 2 allanamientos, hay 2 personas detenidas, hay un arma de fuego, una pistola Glock. Vamos a ver la pericia, si estos tipos tienen participación en este hecho delictivo, ya que presumimos que son de la banda contraria que se enfrentaron el día de ayer con estos ciudadanos venezolanos. Lamentable este hecho que acaba de ocurrir en el país. Y pasamos a otras noticias y contarles que con el propósito de mejorar la convivencia en la capital de Cotopaxi, el Consejo Municipal de Latacunga ha aprobado una nueva ordenanza de seguridad ciudadana y convivencia. Marcelo Sandoval, director de Justicia Municipal, explicó que esta normativa contempla sanciones que van desde el 30% del salario básico unificado para infracciones leves hasta multas más severas para faltas graves y muy graves. Una vez publicada la ordenanza, se iniciará un proceso de socialización de 15 días. Se espera que los operativos en los espacios públicos basados en esta normativa comiencen en la primera semana de agosto. A continuación, los detalles con Paulina Balseca de Radio Latacunga. El 17 de julio, el Consejo Municipal de Latacunga aprobó la Ordenanza de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, esto por unanimidad. A decir de Marcelo Sandoval, director de Justicia Municipal, la misma contempla sanciones que van desde el 30% del salario básico unificado en adelante por infracciones leves, graves o muy graves, y estas son determinadas cada una, sobre todo en el uso del espacio público por los diferentes actores. Era una herramienta fundamental que nosotros necesitamos para poder ejercer un control efectivo y la sanción respectiva en los espacios públicos dentro del Cantón Latacunga. En esta ordenanza se contemplan tanto infracciones leves, graves y muy graves, las cuales, de acuerdo al tipo de infracción que se cometa por parte de la ciudadanía o de los ciudadanos infractores, se contemplan multas que van desde el 30% de un salario en las sanciones leves, en las graves del 50% y en las muy graves del 100% de un salario básico. En este sentido, pues también informarle a la ciudadanía que dentro de las infracciones tenemos diversos tipos de las mismas, en las cuales se contempla el IVAR en el espacio público. Tomemos en cuenta que el espacio público se considera todo el espacio en el cual un ciudadano transita libremente. Sandoval dio a conocer que en un lapso de 15 días se procederá con la socialización de esta normativa a todos los actores sociales. En este sentido, vamos a ejecutar los controles necesarios conjuntamente con la Dirección de Seguridad Ciudadana y también en este
contexto es muy importante la colaboración no solamente de los entes internos del municipio, los entes de seguridad, los entes de control, sino también de la Policía Nacional, la Intendencia General de Policía, la Comisaría Nacional de Policía y otras entidades que dentro de esta ordenanza están tomados en cuenta para que podamos actuar en conjunto y pues darle a la ciudadanía latacungueña una seguridad. Una vez que la ordenanza de seguridad ciudadana que se aprobó el día de ayer en segundo y definitivo debate entre en vigencia y se publique en la Gaceta Municipal, pues ya es una herramienta de aplicación directa. Entonces nosotros ya tenemos dentro de nuestra planificación, dentro de nuestros cronogramas de trabajo y de nuestras órdenes de trabajo respectivas a través de nuestros señores inspectores, ya una planificación en la cual ya vamos a realizar primeramente una socialización. Nosotros estimamos que en un periodo máximo no mayor de unos 15 días a un mes, nosotros ya habremos informado a toda la ciudadanía latacungueña sobre las sanciones que se van a ejecutar o que se van a realizar. Cambiamos de tema y les contamos que concluyó el 7º Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria Popular y Alternativa Memoria Viva, Resistencia Activa, Territorios Libres. Este evento se consolidó como un espacio de diálogo, aprendizaje y fortalecimiento para comunicadores comunitarios de todo el país. Entre los participantes destacados se encontraba Ola Vini, un desarrollador de software, programador y activista de Internet sueco. Vini, quien trabaja en el Centro Autónoma Digital, se especializa en temas de privacidad, seguridad y criptografía. Además, es conocido por su cercanía con el periodista Julian Assange y Wikileaks. A continuación, escuchemos los testimonios de una participante de este encuentro. Esto llega gracias a la cortesía de Radio La Voz de la Conferencia. Bueno, en primer momento nosotros nos basamos en las resoluciones de los mandatos del Congreso, del último Congreso, hay un compromiso, ¿no? Y hay este proceso de fortalecer la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, de poder llevar estas vocerías a otros espacios. Ya como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Hay una necesidad de poder volver a organizarnos, de poder hemos estado en octubre de 2019 rompiendo el cerco mediático, junio 2022, haciendo esa comunicación, ¿no? Desde los territorios, desde las comunidades, desde las organizaciones, haciendo esa vocería y asimismo como CONAIE se ha podido vincular, ¿no? A los compañeros regionales, tanto como la costa, la sierra y la Amazonía, de poder organizar, de poder hacer ese llamado, de poder hacer esa convocatoria con los compañeros, buscar las estrategias, ¿no? De cuál es la necesidad o cuáles son los ejes temáticos de discusión, el tema de los territorios, el tema de lo digital, el tema también que está ahí, ¿no? Del extractivismo, el tema de radial, audiovisual, del cine, de cómo se lleva este proceso, incluso de la seguridad digital de estos últimos tiempos, cómo ha ido evolucionando de generación en generación. Y este día hemos tenido una fructífera talleres, hemos tenido, incluso tenemos al compañero Ola Vini, que es bastante reconocido en el tema de seguridad digital y otras realidades que se presentan, ¿no? Más allá de todo. Detalle de la conferencia. Decimos gracias por acompañarnos en una jornada más en Ecuador en Contacto. Como siempre es un gusto. Recuerden que nos seguimos encontrando por este espacio, Corape Digital TV. Bueno, cuídense mucho.